En la primera hora, la chica de mundo mortal mató a 8, para la segunda, ni los guardias entraron. Katara había presenciado incontables escenas a lo largo de sus 300 ciclos de vida, pero jamás algo tan desconcertante como lo que tenía frente a sí. En el interior de la cápsula de contención, aquella criatura tan pequeña permanecía sentada con una expresión que no podía interpretarse de otra manera que como aburrimiento. Aburrimiento, en semejante situación, era impensable. Ella, que representaba a una de las especies más temidas y respetadas de toda la Federación Galáctica, acostumbrada a ver cómo los condenados se retorcían bajo los efectos de los inhibidores neuronales, ahora contemplaba a una humana que parecía estar aguardando el transporte público en una estación cualquiera. El contraste resultaba tan absurdo como fascinante. Con un parpadeo secuencial de sus 4 ojos, Katara volvió a verificar los paneles de control. Con un chasquido de sus mandíbulas, preguntó a su subordinado si estaba seguro de que los sistemas funcionaban. Vex, con sus tentáculos vibrando en un gesto nervioso, respondió con voz temblorosa que todo indicaba normalidad. Los monitores brillaban en verde y los supresores debían haber anulado cualquier intento de resistencia física o cognitiva. Sin embargo, allí estaba la prisionera, Zara Kane, examinando sus uñas como si nada, bostezando como si aquel fuera un espectáculo tedioso. Katara sintió algo parecido a la diversión, un eco extraño de ironía que no solía permitirse. Ordenó registrar en los archivos que los humanos parecían resistir a la tecnología de supresión más avanzada y que, por tanto, habría que recalibrar para futuros intentos. Cuando Vex preguntó si debían aumentar la dosis, Katara se negó con frialdad, convencida de que aquello sería mucho más entretenido si se mantenía tal cual. Con un gesto solemne, activó la secuencia de anuncio. El Coliseo se desplegó bajo ellos como un vasto cáliz metálico, sus muros ascendiendo más de 200 metros hacia un cielo artificial iluminado con tonos plateados. Más de 20.000 espectadores colmaban las plataformas, un mosaico de escamas, pieles sintéticas, pelajes y exoesqueletos, una reunión de especies que habían pagado fortunas en apuestas porque la ocasión era única, la ejecución pública de una humana, un engendro de mundo de muerte, acusada de terrorismo. Culpable de una masacre en una estación comercial y convertida en el ser más buscado de 3 sectores. La voz amplificada de Katara resonó en todos los rincones, proclamando los crímenes de Zara y presentándola como responsable de 47 muertes y de la destrucción de 3 cubiertas enteras. El rugido de la multitud fue una mezcla de júbilo, excitación y un trasfondo de miedo difícil de ocultar, porque aunque los humanos eran considerados peligrosos, se suponía que los protocolos de contención garantizaban espectáculo seguro. Aquella hembra, sin embargo, había escapado durante 6 meses antes de ser capturada, dejando a su paso un reguero de cadáveres y destrucción. Eso por sí solo la había transformado en leyenda y en presa codiciada para el entretenimiento del pueblo. El suelo del Coliseo se abrió con un estruendo y un ascensor elevó la figura colosal del primer contrincante. Brutax el Desgarrador, un guerrero de la especie Ktmorei, emergió bajo las luces. Su exoesqueleto cristalino brillaba como si fuera armadura forjada en estrellas y cada uno de sus 6 brazos terminaba en garras capaces de desgarrar el blindaje de una nave. Era un asesino nato, célebre por haber vencido a decenas de campeones, un monstruo de 4 metros cuya mera presencia hizo que parte del público contuviera la respiración. Vex ajustó las cámaras con ansiedad, convencido de que, al fin, verían la inevitable muerte de la humana. La cápsula descendió lentamente y, al desactivarse las barreras, Zara Kane salió al Coliseo con la tranquilidad de quien se despereza tras una siesta. Se estiró, levantó la vista y, al ver al gigantesco Ktmorei, le dedicó una sonrisa torcida y un comentario irónico sobre el tamaño de sus garras. El rugido de Brutax retumbó en todo el estadio, un bramido capaz de romper vidrios, pero ella, imperturbable, lo comparó con un crustáceo furioso. El cronómetro comenzó a descender, marcando los 60 segundos que, según todos, serían lo último que vería. El coloso arremetió con una velocidad que desmentía su tamaño, lanzando un golpe que habría partido en 2 a cualquier criatura, pero Zara no estaba donde debía. Se había movido apenas lo justo, un deslizamiento mínimo que convirtió aquel ataque mortal en un gesto inútil. Con una calma escalofriante, la humana extendió la mano y tocó lo que parecía ser el hombro del monstruo.
Fue apenas un contacto, un roce que nadie habría considerado ofensivo, pero un instante después un sonido húmedo, como fruta aplastada, llenó el aire. Brutax se desplomó de bruces, muerto. El silencio en el Coliseo fue absoluto, roto solo por la voz temblorosa de Vex, que apenas alcanzó a preguntar si era posible que una humana hubiera matado a Unct Morey con las manos desnudas. Katara, fascinada y al mismo tiempo inquieta, confirmó con frialdad, marcando el tiempo, 47 segundos restantes. Zara, indiferente, saludó a la multitud con una mano en alto, caminando hacia el centro del Coliseo como si estuviera en un evento deportivo y preguntando con burla quién sería el siguiente. Aquello que debía haber sido un espectáculo de dominio se había transformado en un recordatorio brutal de por qué la humanidad seguía confinada y vigilada por el resto de las especies. El murmullo de la multitud se transformó en un zumbido nervioso, miles de voces mezclándose en un rumor que parecía incapaz de procesar lo que habían visto. Brutax el desgarrador, el orgullo de los Morey, yacía como un objeto roto en medio del Coliseo, su cuerpo aún convulsionando mientras los sistemas de asistencia trataban inútilmente de registrar signos vitales que ya no existían. Nadie había visto jamás que aquel guerrero fuera vencido, mucho menos de esa manera, con un solo movimiento apenas perceptible y un contacto mínimo, como si la humana hubiera desafiado las leyes mismas de la biología y la física. Zara, sin embargo, se limitaba a caminar con la ligereza de alguien que disfrutaba un paseo. Se agachó a recoger un fragmento brillante de la coraza destrozada de Brutax, lo giró entre sus dedos y lo dejó caer con desgana, como si no tuviera valor alguno. Levantó la vista hacia la tribuna principal, donde Katara observaba con las mandíbulas tensas y los 4 ojos parpadeando en secuencia. La humana le dedicó un gesto burlón, una inclinación de cabeza que, en otro contexto, habría parecido un saludo cordial, pero que allí transmitía pura insolencia. La administradora respiró con dificultad. Sus instintos le gritaban que detuviera la función en ese mismo instante, que clausurara la arena y aislara a la prisionera. Sin embargo, 20.000 seres aguardaban el siguiente combate, y las apuestas habían alcanzado cifras tan desorbitadas que cancelarlo significaría un colapso económico y social dentro de la estación. Además, existía una parte de ella que sentía un estremecimiento oscuro, una fascinación morbosa ante lo inesperado. Ordenó con voz firme que liberaran al siguiente contrincante. El suelo volvió a abrirse, en medio de un ascensor reluciente, emergió la silueta metálica de Nexus 7, un androide de combate creado por la colectiva sintética exclusivamente para matar en el Coliseo. Su cuerpo, de apariencia humanoide, estaba cubierto por placas de armadura adaptativa capaces de endurecerse hasta densidades equivalentes al diamante en fracciones de segundo. En sus antebrazos brillaban los cañones de plasma, y cada sensor de su sistema central calculaba trayectorias y probabilidades con una precisión implacable. El público, al verlo, estalló en un rugido que mezclaba entusiasmo con alivio. Sí, Brutax había caído, pero este no era un guerrero orgánico, sujeto a errores biológicos o vulnerabilidades imprevistas. Este era un artefacto diseñado para una sola función: aniquilar cualquier cosa frente a él. Nexus 7 levantó sus brazos, y la voz mecánica reverberó en toda la arena con un mensaje helado: objetivo adquirido. Iniciando protocolo de terminación. Zara soltó una carcajada breve, un sonido que no transmitía miedo ni nerviosismo, sino algo parecido a la diversión. Comentó en voz alta que siempre había tenido simpatía por los robots, porque eran lógicos y predecibles. Dio unos pasos, como tanteando el terreno, mientras los cañones del androide comenzaron a escupir ráfagas de plasma. Cada disparo era calculado con tal exactitud que ninguna criatura biológica habría podido esquivarlo. Sin embargo, lo imposible volvió a suceder. La humana no se movía con velocidad explosiva ni con reacciones inhumanas visibles, sino con una fluidez desconcertante, como agua fluyendo entre las piedras de un arroyo. Los proyectiles de energía parecían buscarla y nunca hallarla, siempre desviándose a centímetros, rozando apenas el aire a su alrededor. Zara parecía bailar en un ritmo invisible, imposible de anticipar, cada paso fuera de toda lógica de predicción. En apenas 3 movimientos, había reducido la distancia que la separaba de la máquina. El androide calculó otra ráfaga, pero antes de completarla Zara ya había saltado,
elevándose con una fuerza que no concordaba con sus dimensiones. Cayó sobre la cabeza metálica con el codo descendente y el impacto fue tan brutal que el suelo mismo se resquebrajó, dejando un cráter alrededor de ambos. El cuerpo de Nexus 7 se contrajo como si hubiera recibido el golpe de un meteorito, su cabeza desapareció dentro de la armadura del torso en una explosión de chispas y crujidos de metal desgarrado. El silencio volvió a invadir la arena. Vex, con los tentáculos erizados, apenas pudo responder cuando Katara preguntó cuánto tiempo había durado esta vez. 19 segundos. Un murmullo escalofriante recorrió a los espectadores. El orgullo sintético de la colectiva, la máquina que jamás había perdido, había sido destruido con una facilidad que rozaba lo absurdo. Zara se sacudió el polvo de la ropa, como si acabara de arreglar algo sin importancia, y levantó la vista hacia los palcos, sonriendo con descaro. Katara sintió como la tensión en la estación aumentaba, porque lo que debía ser un espectáculo de justicia se estaba transformando en la revelación de una amenaza viva, un recordatorio de que los humanos, lejos de ser primitivos, eran anomalías imposibles de contener. A pesar de que su voz intentó mantener firmeza, lo cierto es que cuando ordenó liberar al siguiente adversario, una grieta de duda se había instalado en su interior. La compuerta del suelo volvió a abrirse y lo que emergió no fue una sola criatura, sino una marea viviente. Decenas de cuerpos insectoides, cada uno del tamaño de un niño, se desplegaron con precisión matemática, enlazados por un único pensamiento colectivo. El enjambre de mente colmena descendió como una avalancha organizada, ocupando el coliseo con un movimiento tan perfectamente sincronizado que parecía coreografiado por alguna inteligencia superior. Sus cuerpos brillaban bajo la luz artificial, cubiertos de quitina oscura, y sus múltiples extremidades repiqueteaban contra el suelo metálico con un ritmo hipnótico. El público, que había contenido el aliento ante la caída de Brutax y la destrucción de Nexus 7, pareció recuperar una chispa de confianza. Una sola humana podía ser rápida, incluso sorprendentemente letal, pero ningún ser orgánico podía resistir contra un ejército de enemigos que compartían pensamientos, estrategias y percepción. Cada criatura del enjambre era apenas una fracción de un todo mayor, un nodo en una mente colectiva capaz de adaptarse en tiempo real, anticipar movimientos y cubrir cualquier flanco descubierto. Allí no habría resquicios, no existiría un hueco por donde escapar. Zara observó aquella masa que se expandía en abanico frente a ella. Sus labios se curvaron con una media sonrisa y preguntó en voz alta si también organizaban fiestas, porque resultaba curioso ver cómo se movían al unísono. Sus palabras parecieron irritar aún más a los espectadores, que ansiaban verla finalmente sobrepasada. El enjambre no esperó a que el cronómetro descendiera demasiado. En cuestión de segundos, lanzaron un ataque combinado desde todos los ángulos, envolviéndola como un torbellino de garras, aguijones y mandíbulas. La figura humana desapareció en medio del mar de cuerpos insectoides y por un instante todo pareció terminado. Los sensores registraban impactos, el público rugía convencido de que al fin la criatura terrestre estaba siendo sometida. Sin embargo, el júbilo duró apenas unos segundos, porque pronto empezaron a oírse chillidos estridentes, alaridos metálicos mezclados con crujidos de exoesqueletos quebrándose. Una figura fue arrojada por los aires, luego otra, después varias más, algunas partidas en dos, otras convertidas en masa informe. El enjambre, que debía actuar como una entidad perfecta, comenzaba a fracturarse. De entre aquella tormenta de cuerpos emergió Zara, caminando con paso sereno, como quien avanza a través de hierba alta. Cada movimiento de sus manos y pies arrojaba a uno de los insectoides en pedazos, lanzados contra los muros como muñecos de trapo. El contraste entre su calma y la carnicería que generaba era tan absoluto que resultaba insoportable para los presentes. No había gritos de esfuerzo en su garganta, no había tensión visible en sus músculos, solo un gesto de leve concentración, como si midiera cada golpe con exactitud quirúrgica. En menos de medio minuto, el suelo del coliseo estaba cubierto de fragmentos de quitina, alas desgarradas y extremidades amputadas. El rugido inicial del público se transformó en un silencio incómodo, interrumpido apenas por algunos espectadores que intentaban retirarse de las gradas.
Zara se sacudió los restos pegados a su uniforme, respiró profundamente y comentó que, por primera vez en todo el espectáculo, su ritmo cardíaco había subido un poco. El comentario no fue gracioso para nadie más que para ella. En la sala de control, Katara sintió como la confianza que había intentado conservar se resquebrajaba de manera definitiva. Ordenó a Vex que actualizara los registros con lo sucedido, y al preguntar por el estado del público recibió un informe inquietante. Varias secciones pedían devoluciones inmediatas, otras trataban de huir en masa, y las fuerzas de seguridad apenas podían contener el caos. Katara miró de nuevo al centro de la arena. Allí estaba la humana, de pie, rodeada de los restos de 3 de los campeones más temidos de la galaxia. Zara levantó la mano para protegerse de las luces y miró directamente hacia la tribuna donde se encontraban los administradores. Con voz clara y burlona, preguntó si aquello había sido solo el calentamiento, porque empezaba a sentir hambre. El comentario resonó como un golpe en el estómago colectivo. Katara sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, no la emoción calculada de un espectáculo arriesgado, sino el miedo verdadero. Ese miedo que surge cuando un depredador descubre que hay otro más alto en la cadena alimenticia. Sin darse tiempo para pensarlo demasiado, ordenó que se liberaran 4 contrincantes al mismo tiempo, en desafío a toda norma y protocolo. La arena, que había visto caer a sus campeones con una facilidad inaudita, se preparaba para una confrontación que nadie en su sano juicio hubiera aprobado, pero que ahora parecía la única posibilidad de salvar el honor del Coliseo. La orden de Katara cayó como un trueno en la sala de control. Ni siquiera sus asistentes podían creer lo que habían escuchado. Liberar 4 criaturas al mismo tiempo no solo era una violación directa de los reglamentos de la Federación, era una locura que podía poner en riesgo no solo la integridad de la arena, sino la seguridad de toda la estación. Sin embargo, el miedo que sentía la administradora no se alimentaba de las consecuencias políticas ni de las pérdidas económicas, sino de la humana que sonreía abajo, de esa figura aparentemente frágil que había destrozado 3 de los campeones más temidos de la galaxia como si fueran poco más que muñecos de práctica. Katara necesitaba ver si existía un límite, si Zara podía ser detenida, y en el fondo de su mente temía la respuesta. Las compuertas del Coliseo se abrieron al mismo tiempo y de las plataformas ascendieron los nuevos adversarios. El primero fue un fanático de la Orden de Atán, un cultista del dolor cuyo cuerpo estaba atravesado por implantes quirúrgicos, armas incrustadas en la carne y filamentos de energía que sobresalían de su piel como si hubiera sido tallada por un artesano de la demencia. Su sola presencia emitía un campo de distorsión psíquica que hacía que los espectadores más sensibles se retorcieran de angustia en las gradas. A su lado emergió la figura imposible de un bailarín de cristales, una entidad geométrica que parecía desafiar la lógica de la materia sólida, moviéndose como un poliedro viviente que podía fragmentarse en cientos de cuchillas afiladas y recomponerse en una danza letal. La tercera plataforma reveló una máquina que muchos creían perdida. Un droide de combate terrano, capturado y reprogramado por piratas para servir en los juegos. Era una aberración de metal y furia, cargado con armas de una era que había dejado cicatrices imborrables en la memoria de toda la Federación. Y por último, emergió algo que hizo que incluso Katara dudara de su propio juicio, un leviatán de sombras, todavía juvenil, apenas contenido por campos gravitatorios inestables. Sus tentáculos oscuros se agitaban como columnas vivientes, y su sola presencia proyectaba un vacío helado que apagaba los gritos de la multitud. El Coliseo entero se sumió en un silencio reverencial, una mezcla de pánico y expectación. Nadie en la historia de Helix 9 había visto tal despliegue. 4 campeones al mismo tiempo, cada uno de ellos capaz de acabar con escuadrones enteros, y todos arrojados contra una sola prisionera humana que ni siquiera llevaba armadura ni armas. Zara, por su parte, observó el espectáculo con una calma desconcertante. Se pasó una mano por el cabello recogido, estiró el cuello como si se preparara para un ejercicio cotidiano, con un destello en los ojos, murmuró que al fin parecía que iba a divertirse de verdad. El primero en atacar fue el Leviatán. Las cadenas gravitacionales se tensaron, pero la criatura, como un océano viviente, quebró sus ataduras y lanzó un tentáculo contra Zara con fuerza suficiente para abrir un agujero en el casco de una nave de guerra. La humana no retrocedió ni un paso.
Se agachó con un movimiento tan natural que parecía coreografía, y el tentáculo azotó el suelo con un impacto que hizo vibrar toda la estructura. Casi al mismo tiempo, el bailarín de cristales se fragmentó en una nube de cuchillas que llovieron desde arriba con destellos luminosos. El cultista del dolor abrió los brazos, liberando filamentos de energía incandescente, y el droide de batalla descargó un proyectil sónico que retumbó como un cañón en el aire cerrado del Coliseo. Todo ocurrió en un segundo. Y en ese mismo segundo, Zara se convirtió en un torbellino de movimientos imposibles de seguir. La primera andanada de cuchillas pasó rozándola, pero en lugar de defenderse, atrapó con las manos dos fragmentos cristalinos en pleno vuelo y los lanzó como proyectiles contra el cultista. El impacto atravesó la carne mutada del fanático, arrancándole un alarido que resonó con ecos metálicos. Al mismo tiempo, cuando el tentáculo del leviatán volvió a descender, Zara lo atrapó con ambas manos, una criatura diminuta conteniendo un apéndice capaz de derribar edificios. Hubo un crujido y, para horror de todos, el tentáculo se dobló con la misma facilidad que una rama seca. El droide de combate cargó, extendiendo su brazo mecánico reforzado con tecnología terrana, y conectó un golpe directo al hombro de la humana. El impacto retumbó en todo el estadio. Cualquiera esperaba verla destrozada, pero el resultado fue lo contrario, el metal del brazo se deformó, arrugándose como un trozo de papel. Zara ladeó la cabeza, fingiendo incomodidad, y comentó con voz tranquila que aquello había dolido un poco. Antes de que el público pudiera asimilarlo, utilizó el mismo brazo del droide como un garrote improvisado y lo estrelló contra el leviatán de sombras, que emitió un rugido cósmico al ser arrojado contra los muros. El bailarín de cristales intentó recomponerse en una forma más estable, pero Zara lo interceptó en mitad del proceso. Con una destreza que nadie comprendía, atrapó las aristas en transformación y, de algún modo, obligó a la criatura a retorcerse contra sí misma, enredándose hasta formar un nudo geométrico que brillaba como una escultura ornamental. Mientras tanto, el cultista intentaba acercarse con sus implantes chorreando energía, pero Zara lo recibió con el mismo brazo roto del droide, que utilizó como un martillo improvisado. El impacto lo levantó del suelo y lo incrustó contra la pared del Coliseo, dejándolo reducido a una amalgama de carne y metal humeante. Lo que siguió no fue un combate, sino una demostración de imposibilidad. Zara se movía con la cadencia de una danza, transformando cada ataque enemigo en un recurso para aniquilar a otro. Usaba la masa del leviatán contra el droide, convertía los fragmentos del bailarín en proyectiles y se deslizaba entre las ráfagas de energía del cultista como si hubiera nacido en medio de tormentas. En poco más de 2 minutos, los 4 campeones yacían derrotados, unos inconscientes, otros destrozados, y el último convertido en una grotesca pieza decorativa de cristal que Zara contempló con un gesto satisfecho, comentando que sería perfecto para un jardín. La multitud no celebró. Nadie gritó. Nadie aplaudió. El silencio era absoluto, y solo los temblores de las estructuras, todavía vibrando por los impactos, llenaban el aire. Vex anunció con voz quebrada que el tiempo había sido de 2 minutos y 14 segundos, y Katara comprendió, mientras miraba a la humana sacudirse el polvo con indiferencia, que había liberado no a una prisionera sino a una fuerza de la naturaleza. Un ser que no podía ser medido con parámetros conocidos, un recordatorio viviente de por qué los humanos eran mantenidos en cuarentena y por qué jamás debían ser provocados. El Coliseo entero permanecía inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido después de la masacre silenciosa. No quedaba rastro del rugido ensordecedor que normalmente acompañaba a cada victoria. No había vítores ni gritos de gloria, solo el silencio denso de miles de gargantas incapaces de articular sonido. Los 4 campeones, que minutos antes habían sido presentados como ejemplos de supremacía bélica, yacían derrotados. El leviatán juvenil, inconsciente, respiraba con dificultad bajo los restos de los campos gravitacionales que ya no podían contenerlo. El bailarín de cristales permanecía transformado en un nudo imposible, un objeto grotesco que parecía más una escultura artística que un enemigo. El cultista se hallaba incrustado en la pared, colgando inerte, y el droide terrano era apenas un montón de chatarra aplastada que humeaba entre chispas. Zara, ajena al horror colectivo, se agachó con calma para recoger un fragmento brillante que había quedado del bailarín de cristales.
Lo sostuvo contra la luz, como si evaluara su valor estético, y sonrió satisfecha, murmurando que aquello quedaría muy bien como adorno. Luego, sin apuro alguno, caminó hasta el centro del Coliseo y se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, estirando los brazos hacia arriba en un gesto de relajación, como si todo hubiera sido apenas una rutina de ejercicios matinales. Katara observaba la escena con un temblor en sus mandíbulas. Sabía que estaba perdiendo el control de la situación y lo peor era que se daba cuenta de que ya no existía forma de recuperarlo. Ordenó a Vex que consultara el estado del público y la respuesta fue devastadora. Varias secciones habían huido en desbandada, dejando butacas vacías, otras exigían devoluciones inmediatas y había zonas enteras donde la seguridad luchaba por contener estampidas de seres aterrados. La multitud que debía salir satisfecha de un espectáculo de dominación presenciaba en cambio una revelación, que los humanos no eran solo peligrosos, sino algo que escapaba a toda clasificación conocida. En las áreas de retención, los gladiadores programados para salir en los siguientes enfrentamientos comenzaron a revelarse. Los informes llegaron como una tormenta. En las celdas 12 a la 37, los combatientes se habían atrincherado, sellando las compuertas desde dentro y exigiendo inmunidad total y custodia protectora. Alegaban que preferían cualquier condena, incluso ser arrojados a trabajos forzados en minas estelares, antes que poner un pie en la arena contra aquella humana. Algunos gritaban que ni por todo el oro del núcleo galáctico saldrían a morir de manera tan absurda, otros habían entrado en crisis nerviosas, destrozando sus propios implantes para evitar ser empujados al combate. Vex informó con voz quebrada que, técnicamente, aún quedaban 23 rondas programadas, pero todos los gladiadores pedían reasignación a misiones suicidas antes que enfrentarse a Zara. Solicitudes de traslado a brigadas de desactivación de bombas, negociaciones con piratas estelares, incluso exploración de agujeros negros, cualquier cosa era preferible. Katara escuchó en silencio, comprendiendo con un nudo en su interior que no había ejército suficiente para obligarlos a entrar. La reputación de la arena, construida durante siglos, se derrumbaba en cuestión de horas. Mientras tanto, abajo, la humana levantó la vista, llevó una mano a la frente para protegerse del resplandor de las luces y preguntó en voz clara si ya habían terminado con la ronda de calentamiento, porque empezaba a sentir hambre. Aquella frase resonó como una daga en cada mente. El hambre de un humano, pensó Katara, no era algo metafórico en ese contexto, sino un recordatorio de que lo que habían liberado no era una prisionera, sino un depredador. Varios de los consejeros que acompañaban a la administradora empezaron a murmurar que era necesario abortar el espectáculo, sellar el coliseo y usar armamento pesado para eliminarla de inmediato. Pero ninguno de ellos se atrevía a dar la orden, porque todos habían visto lo mismo, ninguna de las armas desplegadas hasta ahora había funcionado, ni acero, ni energía, ni enjambres, ni máquinas. ¿Qué garantía tenían de que incluso un bombardeo orbital pudiera detenerla? La duda era un veneno que se extendía más rápido que cualquier plaga. Katara sintió como algo que no había experimentado en siglos la invadía desde las entrañas, un miedo primario, genuino, visceral. No era la emoción controlada de las apuestas ni la tensión del espectáculo, era la certeza de que la criatura en el centro del Coliseo estaba más allá de sus posibilidades de control. Comprendió que si no actuaba con diplomacia, la estación entera podía quedar reducida a cenizas o, peor aún, convertida en un escenario de masacre del que no habría supervivientes para contarlo. Con la voz más firme que pudo reunir, ordenó a Vex abrir un canal de comunicación directa con la arena. El temblor en su tono era apenas perceptible, pero lo suficiente para que quienes la conocían entendieran que la situación había sobrepasado todos los límites. El público seguía atrapado entre el terror y el silencio, los gladiadores se negaban a pelear, y la humana, sentada tranquilamente, parecía esperar un banquete tras haber destrozado a las criaturas más temidas de la galaxia. Katara respiró hondo, consciente de que cada palabra que pronunciara podía decidir no solo su destino personal, sino el de todos los presentes. Se inclinó hacia el comunicador y, por primera vez en mucho tiempo, habló sin el tono de superioridad calculada que había usado toda su vida. Con cautela, preguntó a Zara si estarían dispuestos a hablar de términos. El silencio que siguió a las palabras de Katara fue tan denso que ni siquiera los murmullos del público lo rompieron.
Todos comprendieron lo que significaba. La administradora de Helix 9, representante de una de las especies más temidas de la Federación, estaba intentando negociar con una prisionera humana. No era parte del guión, no era lo que la multitud había venido a presenciar. Aquello no era justicia, era supervivencia. Zara ladeó la cabeza y arqueó una ceja, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Preguntó, con ese tono burlón que se había convertido en una pesadilla para Katara, ¿qué clase de términos? La administradora tragó saliva antes de responder que, precisamente, los que evitaran que todos en la estación terminaran muertos. La humana sonrió de una manera que no transmitía felicidad, sino poder. Contestó que estaba dispuesta a ser razonable, que entendía que la habían acusado injustamente y que incluso podría perdonar la pequeña molestia de haber sido condenada a muerte sin pruebas sólidas. Pero quería algo a cambio, un barco completamente equipado, provisiones suficientes y un salvoconducto que le permitiera abandonar el espacio de la Federación sin ser perseguida. Katara no se engañaba, aquello no era una petición, era una orden disfrazada de cortesía. Su instinto de conservación le gritaba que aceptara, pero todavía quedaban formalidades. Preguntó con cautela qué ocurriría si rechazaban. La respuesta de Zara fue tan sencilla como devastadora: se iría de todos modos, aunque de una forma mucho más ruidosa y sangrienta, probablemente dejando la estación convertida en ruinas y sus habitantes como cadáveres. No había duda alguna de que hablaba en serio. Vex, que había permanecido temblando a un lado, intervino con voz apenas audible, recordando que la humana había sobrevivido horas de combate sin una sola herida, sin muestras de cansancio ni esfuerzo, como si toda la matanza no hubiera sido más que un ejercicio de calentamiento. Katara lo sabía. No tenían opción. Aún así, había una parte del protocolo que la administradora necesitaba cumplir, un resquicio de dignidad para salvar las apariencias. Declaró que aceptarían bajo ciertas condiciones. La humana viajaría bajo custodia militar, con escolta armada, y sería trasladada en contención reforzada hasta el lugar donde pudiera verificarse su inocencia. Solo después se le otorgarían la nave y la libertad solicitada. Zara pareció pensarlo un instante, aunque en realidad todos supieron que la decisión estaba tomada de antemano. Contestó que aceptaba las cadenas, siempre y cuando fueran decorativas, porque ya había demostrado que ningún dispositivo era capaz de detenerla. Katara apretó las mandíbulas. Aquella era la humillación definitiva, aceptar que la prisionera se dejara esposar no porque fuese obligatorio, sino porque quería. Horas más tarde, la nave de transporte militar Justicia Fiera abandonó la órbita de Helix 9 con rumbo a la estación de máxima seguridad Echo 3. Zara iba sentada en la celda más segura de la nave, rodeada de un resplandor de campos energéticos y con grilletes diseñados para contener criaturas 10 veces más fuertes que ella. Parecía indiferente, incluso relajada, hojeando en una tableta electrónica manuales de astrofísica, registros históricos y novelas románticas con el mismo interés. Los guardias que la observaban desde detrás de los campos protectores no podían apartar la vista, incapaces de entender cómo alguien podía mostrarse tan tranquilo después de haber reducido a cenizas la reputación de la arena más famosa de la Federación. El viaje se prolongó 12 horas a velocidad de máximo salto. Katara, que había decidido acompañar personalmente a la prisionera, observaba con creciente desconcierto cómo Zara absorbía información sin pausa, leyendo a un ritmo que parecía imposible. Le preguntó si realmente estaba memorizando todo aquello, pero la humana no contestó, se limitó a sonreír y pasar la página. Cuando por fin llegaron a las proximidades de Echo 3, la visión de la estación hizo que varios de los tripulantes respiraran con alivio. Era un bastión colosal, tallado en el corazón de un asteroide, reforzado con escudos redundantes y rodeado de patrullas armadas. Nunca en más de 40 años de funcionamiento se había registrado una fuga ni un intento de intrusión. Allí se encontraban los criminales más peligrosos de la galaxia, vigilados por cientos de guardias y capas interminables de sistemas de seguridad. Zara, al observarla por la escotilla, comentó con una tranquilidad insultante que le gustaba la redundancia de los generadores de escudo, aunque señaló que las salidas térmicas estaban mal diseñadas. Aquello hizo que Katara sintiera un nudo en el estómago. ¿Era un comentario inocente o estaba evaluando los puntos débiles de la instalación? Nadie lo sabía.
El ingreso a la estación fue un ritual paranoico de verificaciones, escaneos y protocolos tan minuciosos que incluso incluyeron análisis del café de la tripulación para descartar contaminaciones. Finalmente, después de horas de burocracia, la comitiva atravesó pasillos blindados, puertas selladas con múltiples códigos y campos gravitatorios diseñados para impedir movimientos bruscos. Zara caminaba en medio de una docena de guardias, con los grilletes tintineando, como si todo aquello no fuera más que una visita turística. La sala de interrogatorios donde se realizaría el encuentro estaba preparada con un despliegue ridículo de armas y blindajes, un cubo de energía reforzado por sistemas redundantes. Allí, bajo vigilancia de cámaras y sensores, entró el verdadero responsable de la masacre en Trader Rest, Corben THL, un Selarion de piel ceniza y ojos negros que se sentó frente a la humana con una sonrisa cargada de arrogancia. Su primera frase fue un reconocimiento abierto, él mismo la había incriminado. Lo había hecho a propósito, convencido de que nadie en la galaxia se atrevería a dudar de la culpabilidad de una humana. Zara lo escuchó en silencio, los ojos fijos en los suyos, sin pestañear, sin interrumpirlo. Lo dejó hablar sobre su cruzada personal, sobre su obsesión con frenar el avance humano, sobre cómo consideraba a su especie una plaga cósmica. Y cuando por fin calló, ella se inclinó hacia adelante, las cadenas sonando suavemente, y le preguntó por qué habían tenido que morir 47 inocentes para saciar su paranoia. No gritó, no mostró ira descontrolada, habló con un tono tan calmado que erizó la piel de todos los presentes. Corben intentó justificarlo como un sacrificio necesario, como un paso evolutivo, como un aviso al resto de especies. Pero en cada palabra se revelaba el fanático, el asesino convencido de ser visionario. Zara lo escuchó, y cuando terminó, se puso de pie. Nadie vio cómo lo hizo, pero de pronto las cadenas cayeron al suelo con un tintineo metálico. Avanzó hacia él con pasos lentos y seguros, ignorando las armas levantadas de los guardias. Se inclinó hasta quedar a centímetros de su rostro, tan cerca que Corben apenas podía respirar. Le susurró que aquella noche, y todas las noches de su vida, recordaría que el monstruo que tanto temía lo había tenido al alcance de la mano y había decidido no matarlo. Que viviría con ese recuerdo como condena, y que la próxima vez que se atreviera a manchar el nombre de su especie, no habría advertencias, solo silencio eterno. Luego, sin más, regresó a su asiento, recogió las cadenas del suelo y se las colocó de nuevo, como si todo hubiera sido un gesto teatral. El regreso desde Hecho 3 fue un viaje en silencio absoluto. Ninguno de los tripulantes encontraba palabras después de lo que habían presenciado en la sala de interrogatorios. Habían visto cómo una prisionera humana se libraba de grilletes militares sin que nadie pudiera entender el mecanismo, habían visto cómo caminaba hacia el terrorista más buscado de la Federación y lo reducía sin necesidad de tocarlo, sin derramar sangre, solo con la amenaza implícita de lo que podía hacer. Para todos quedó claro que Zara Cain no había necesitado violencia para doblegar a Corben THL, lo había destrozado de una manera más profunda, haciéndole comprender que su miedo estaba justificado y que había tenido frente a él aquello de lo que tanto quería advertir al universo. Katara se mantuvo en silencio durante todo el trayecto, observando a la humana a través del campo protector. La vio leer en calma, cerrar los ojos unos minutos como si durmiera, y después continuar como si nada hubiera ocurrido. Lo que más la perturbaba era la ausencia total de signos de agotamiento. Cualquier otra especie habría colapsado después de un solo enfrentamiento en la arena, pero aquella criatura había pasado por horas de combate, negociaciones tensas y un viaje agotador, y todavía irradiaba la misma energía serena con la que había salido de su cápsula de contención. La administradora comprendió que los archivos galácticos no eran más que un catálogo de ignorancia, no sabían nada real sobre los humanos. Al llegar de nuevo a Helix 9, la estación estaba sumida en un caos silencioso. Las gradas del Coliseo aún se encontraban en reparación, varios módulos de apuestas habían quebrado al mismo tiempo y cientos de visitantes habían huido en naves apresuradas hacia cualquier rumbo, dispuestos a olvidar lo que habían visto. Los gladiadores sobrevivientes seguían atrincherados, exigiendo asilo y jurando que preferían vivir en cautiverio antes que volver a pelear en un espectáculo donde los humanos fueran invitados. Lo que debía haber sido el mayor evento de la temporada se había convertido en una ruina económica, política y militar.
En la Bahía 7 aguardaba un transporte de mediano tamaño, reacondicionado y cargado con provisiones, combustible y hasta mercancías valiosas que Katara había ordenado incluir como gesto desesperado de compensación. No se trataba de generosidad, sino de supervivencia, un intento de asegurarse que Zara se marchara sin dejar más huellas en la estación. La humana inspeccionó el cargamento con la minuciosidad de una mercader experimentada, sonrió y agradeció con un tono que sonó casi sincero. Dijo que aquello era mucho más de lo pactado y Katara respondió con un sarcasmo amargo que podían considerarlo pago por daños colaterales. Zara se quitó las cadenas, se las entregó a uno de los guardias con un gesto casi amistoso y comentó que las guardara de recuerdo, porque ya no iban a necesitarse. Subió la rampa de la nave y, antes de desaparecer en su interior, se giró hacia Katara y le dedicó un último mensaje. Dijo que los humanos no eran tan primitivos como la Federación los describía, que tampoco eran los monstruos que fanáticos como Corben imaginaban. Aseguró que en realidad eran complejos, contradictorios, capaces de lo peor y de lo mejor, y que lo único que no toleraban era ser acusados injustamente y tratados como presas. Llamó a eso un simple capricho de especie. Katara respondió que haría una nota en los registros. Zara sonrió, asintió y añadió que esperaba que lo hiciera en serio, porque esa diferencia entre un rumor y un registro oficial podía significar la vida o la muerte de miles en el futuro. Después desapareció en el interior del transporte, y minutos más tarde, los motores rugieron con un zumbido perfecto que resonó en toda la bahía. La nave se elevó suavemente, giró con gracia y en pocos instantes no fue más que un punto de luz fundiéndose con las rutas estelares. La administradora se quedó observando aquel vacío durante largos minutos. Beck se acercó con cautela y preguntó qué debía registrar en los archivos. Katara cerró los ojos un momento, como si intentara contener un peso invisible, y finalmente respondió que añadiera un protocolo nuevo bajo la categoría humanos. Aproximarse con extrema cautela, usar diplomacia como primera y única estrategia, y bajo ninguna circunstancia intentar capturarlos o someterlos. Bex, sorprendido, preguntó qué debía decir al alto mando si pedían una explicación. Katara abrió los ojos y señaló las pantallas donde aún se reproducían los registros de la arena, el cadáver del Ktmorey, el androide reducido a chatarra, el enjambre destrozado, el leviatán inconsciente y la figura imposible del bailarín de cristales convertido en escultura. «Que miren las grabaciones», dijo con voz grave. «Que las miren todas. Y luego que decidan si quieren descubrir qué ocurre cuando un humano deja de estar simplemente molesto y empieza a enfadarse de verdad». En algún lugar de las rutas exteriores, Zara se acomodó en el asiento de mando de su nueva nave. Ajustó las coordenadas hacia un sistema desconocido, tarareando una vieja melodía terrana sobre caminos abiertos y libertad. Mientras el salto de curvatura envolvía al transporte, pensó que había sido un buen día, un día en el que no solo había sobrevivido a su ejecución, sino que había arrancado a toda una estación de alienígenas la certeza de que el universo no estaba preparado para entender lo que realmente era un humano.